Buenas tardes, chicos. Bueno, estamos reducido, parece hoy el personal. Bueno, quiero que larguemos la clase. Ya estamos finalizando en realidad con los teóricos, pero bueno, esta última parte es medio, no es tan pesada, pero por ahí no es muy buena. Vamos a tratar de hablarles. Ustedes, ahí les compartí pantalla. ¿Pueden verlo, chicos, o no? Sí, se ve. Sí, sí, se ve. Sí, profe. Bueno, vamos a tratar de hablar de síndrome meningio y puntualmente de algunas patologías que producen síndrome meningio. Cuando hablamos de síndrome meningio, chicos, estamos hablando de una generalidad, o sea, son una serie de síntomas y signos o patologías que van a producir una irritación de las meninges, ¿eh? En términos generales. Son de distintas etiologías. Las etiologías pueden variar desde infecciosas, que es lo más frecuente, tumorales, traumáticas, una serie de eventos que pueden dar este famoso síndrome meningio. Entonces, yo quiero que lo empecemos sobre todo a describir o a definir, donde es, como les digo yo, es un síndrome o es un estado clínico donde existen distintos procesos que van a producir irritación de las meninges, que pueden ser tanto infeccioso, no infeccioso. Dentro de los infecciosos es muy conocida y categórica a veces la meningitis, y dentro de los dos no infecciosos tienen mucho que ver los tumores, mucho que ver las hemorragias subaranoideas. No se olviden que las hemorragias subaranoideas se presentan dentro del espacio subaranoideo, que van a provocar alguna afectación o una irritación meningea, cuyas manifestaciones clínicas o síntomas y signos son muy variables, van a estar mucho dependiendo de cuánto estén tan avesados ustedes para hacer el diagnóstico. Y cuando están ante la presencia de un síndrome meningio, lo primero que tienen que pensar es que es una meningitis, ¿sí? Que es una meningitis, o sea, de que existe una causa infecciosa. ¿Y por qué lo primero que deben pensar que es una causa infecciosa ustedes? A ver. A ver, o por qué lo primero que tienen que pensar, si están ante la presencia de un síndrome meningio, lo primero que se les tiene que cruzar a la cabeza es que sea una meningitis. ¿Por qué? Porque puede ser la forma más grave, digamos, y la que necesita mayor atención urgente. Muy bien, es la que se necesita mayor atención urgente. Es una urgencia, una emergencia infectológica. Excelente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta, además de que sea una infección, tenemos que tener en cuenta qué cosa. A ver, si ya sospechan que es una infección, es una meningitis infecciosa, ¿qué deben tener en cuenta? El agente etiológico. Muy bien, el agente etiológico. Y si nosotros sospechamos el agente etiológico, no podemos dejar de pensar que es un paciente que epidemiológicamente es de riesgo. ¿Por qué? Porque puede haber tenido el contacto con otras personas, ¿sí? Ya vamos a hablar después de cuál es la causa, pero bueno, me pareció muy bueno la respuesta de que es una posibilidad, una urgencia, ¿eh? Muy bien. El tratamiento, siempre vamos a ver que vamos a empezar empírico, porque así como dijo su compañero que es una emergencia, obviamente que muchas veces el tratamiento lo empezamos en forma empírica hasta que tenemos todos los resultados o hasta que tenemos todos los diagnósticos o todos los estudios complementarios para llegar al diagnóstico. Así que bueno, de lo que más me gusta de esta definición es que ustedes tienen que pensar, como dijimos, primero en lo peor y en lo más urgente, como dijo su compañero, y eso a nosotros nos va a permitir hacer el diagnóstico correcto y nos va a permitir hacer el tratamiento correcto.
Bien, entonces, lo acabamos de definir y acá les voy a dar 3 ítems que ustedes deben saberlo, cómo que todos estos 3 ítems que yo les doy producen un síndrome meningio. La número 1, en la que acabamos de hablar, la meningitis, que es una urgencia infectológica, es una serie de síntomas y signos y a la vez trastornos del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que van a producir una irritación meningia, como dijimos, pero que se caracteriza principalmente con fiebre, que les quede bien en la cabecita esto, cefalea y rigidez de nuca. Fiebre, cefalea y rigidez de nuca muchas veces son los síntomas cardinales. Eso en cuanto a meningitis, que no es lo mismo que decir encefalitis. ¿Por qué? Porque se ha visto que la encefalitis es una afectación del parénquima cerebral. Hablemos de lo anterior. Lo anterior dijimos que meningitis es una afectación de las meningias, de lo que envuelve el cerebro o la médula espinal. Cuando hablamos de encefalitis, es una alteración del parénquima y por lo tanto una de las manifestaciones clínicas que suele tener el paciente es déficit cognitivo, déficit sensorial, pueden tener trastorno de la conducta, pueden tener alteraciones desde el punto de vista con signo de foco como paresia, plejías. ¿Me entendieron? Entonces, cuando uno les doy estos 2 ítems, ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros los juntamos a estas 2 principales diagnósticos, podemos llegar a la conclusión que se puede ser una meningoencefalitis. ¿Puede existir la meningoencefalitis? Sí, profe. Sí, puede existir, o sea que así como yo le estoy dando en forma separada, los puedo combinar y puedo tranquilamente decir que un agente etiológico me puede comprometer tanto el encéfalo como la meninge, ¿sí? Y fíjese en el último ítem, acá ya cambia cuando yo le estoy hablando de encefalopatía. Encefalopatía, ¿qué es lo que dice esto? La encefalopatía es una alteración de la función cerebral nuestra, donde la etiología no tiene nada que ver con lo infeccioso o a veces con lo tumoral, pero tiene que ver con la disfunción de alguno de los órganos. ¿Sí? Díganme ustedes una encefalopatía que conocen. Cirrótica. Hepática. Muy bien, ¿otra? Que tenga disfunción orgánica, acá hepática, disfunción del hígado, muy bien. Otra que, alguna encefalopatía que ustedes conocen. Otra encefalopatía. La hipertensiva. Hipertensiva, muy bien, muy bien. Otra. Hoy estoy preguntón. Isquémica. La isquémica no existe, pero puede, porque acá ya tenemos alteración del órgano que es el encéfalo. Para ayudarlo un poco, la encefalopatía urémica, no sé si alguna vez escucharon hablar que cuando el paciente tiene la urea elevada pueden tener trastornos del sensorio. Entonces, fíjense acá que yo les di 3 ítems donde una cosa son totalmente distintas con otra, las 2 primeras se pueden combinar, pero también tengo que saber hacer el diagnóstico diferencial con una encefalopatía, ¿sí? ¿Se entendió? Bueno. Entonces, si yo les dije que vamos a hablar de las patologías que producen síndrome meningio, obviamente la que va a la cabeza es la meningitis. La meningitis, ¿cuál es la definición? Es la inflamación o la infección de las meninges, como ustedes saben, que van a cubrir tanto el cerebro como la médula, y ya saben cuáles son las meninges, porque nosotros nos volvemos a anatomía de primer año y van a saber que es la dura madre, la aracnoide y la pía madre. Entonces, cualquiera de estas afectaciones van a dar lo que se llama meningitis.
que tiene la característica o lo común que el diagnóstico lo terminamos haciendo además de la clínica y todo lo demás, obviamente que se presenta con una alteración del líquido cefalorraquídeo, ya vamos a ver cuáles son las alteraciones. Hay aumento de las células, es lo que nosotros a veces nos informan como pleocitosis, ya vamos a ver cuáles son las células que aumentan. Hay aumento o disminución de las proteínas, y también hay aumento o disminución de la glucosa. Acá ya vamos a ver que algo muy característico que lo que tiene que ver con el consumo de la glucosa del líquido cefalorraquídeo. Entonces, fíjense que es una inflamación o infección de las membranas que cubren el parénquima o la médula, pero tienen que ir acompañadas con alteraciones del líquido cefalorraquídeo. Esa sería una definición de la meningitis. Si nosotros hablamos de meningitis, como venimos durante todo el año, tenemos que pensar o acomodar lo que nosotros lo conocemos como la fisiopatología, ¿sí? La fisiopatología se ha visto que fundamentalmente la fisiopatología comienza con una colonización de gérmenes de la mucosa nasal o de la faringea, ¿sí? Que estos gérmenes normalmente conviven en la faringe, o no tenemos gérmenes habituales de la faringe o nasales. ¿Se acuerdan algunos gérmenes que son de la flora propia de la fosa nasal o de la faringe? ¿No? Piógene, neumonía. El piógene, muy bien. El Pneumoniae. ¿Quién más? Staphylococcus aureus. Bueno, eso fíjense en que ustedes están ahí, me están nombrando gérmenes que son de la flora habitual. Cuando ocurre algún tipo de alteración de esa flora, ya sea por aumento de la flora, por una alteración de la membrana, de las absorciones, ¿qué hacen? Ingresan al torrente sanguíneo. Esta posibilidad de ingresar al torrente sanguíneo es lo que son normalmente, o que comúnmente nosotros lo conocemos como bacteriemia. La bacteriemia es la presencia de Bacteria en sangre. muy bien, que por lo tanto, si yo tengo una bacteriemia, la única forma que los gérmenes que tengo en la nariz lleguen a las meninges es a través de una bacteriemia, y si no por Trauma. muy bien, por trauma. ¿Y qué pasa cuando hay un trauma? ¿Una imposición? Una solución de continuidad era. Exacto, se genera una solución de continuidad o de contigüidad, que los gérmenes pueden ascender por medio de que el trauma de dónde tiene que existir para que se nos complique con las meninges. Y A de la ver. cabeza puede ser un... De la calota craneal, Muy bien, ¿no? ¿Y a dónde tiene que estar la solución de contigüidad para que los gérmenes de la mucosa nasal o de la faringe asciendan al cerebro? La barrera hematoencefálica. No te escucho bien, hijo, repetime. La barrera hematoencefálica. Bueno, ahí tiene que haber una alteración de la barrera hematoencefálica, muy bien. Y también lo están interpretando bien, o sea que ustedes tienen un paciente con un traumatismo cráneoencefálico, que se alteró la barrera hematoencefálica, y pueden ascender los gérmenes a través de la mucosa nasal o de la mucosa faríngea. Se da mucho en los pacientes que tienen fractura de base de cráneo, principalmente chicos de los que tienen fractura de la lámina cribosa del etmoide. ¿Se acuerdan de eso? La lámina cribosa del etmoide.
Sí, profe. Bien, Sí, doctor. y si tienen fractura de la lámina cribosa del etmoide, ¿sí? ¿Qué puede aparecer por nariz? Líquido cefalorraquídeo. Líquido Líquido cefalorraquídeo, excelente. ¿Y cómo se llama eso cuando hay líquido cefalorraquídeo por la nariz? Tomate. Bueno, no importa, pero excelente lo que me dijeron. Se llama rinorraquia. Rinorraquia. Cuando tenemos moco por la nariz se llama rinorrea. ¿Estamos? Entonces, está muy bien. Tenemos alteraciones de la lámina cribosa, alteración de la barrera hematoencefálica, ascienden. Entonces, yo lo que quiero que ustedes sepan que no necesariamente tiene que haber una bacteriemia para que nosotros tengamos compromiso de las meningias, ¿sí? Bueno, sigamos porque si no se les va a hacer muy largo y tedioso, pero yo quiero que me entiendan fundamentalmente cómo se produce esto. Bueno, tenemos una invasión, por supuesto llega la meningia, como sabemos todos, hay una serie de elementos de líquido donde les favorece la replicación de la bacteria, y si hay una replicación de la bacteria se desarrolla todo el famoso cascada inflamatorio donde aparecen macrófagos, neutrófilos, las interleuquinas, las citoquinas para dar todo lo que se llama una inflamación, ¿sí? Esa inflamación obviamente que puede producir distintas cosas como es obstrucción de algunos de los agujeros que conocen del cerebro, lo hablábamos la semana pasada de la hipertensión endocraniana, esa facilidad de tapar algunos espacios, sobre todo el subaranoideo, que genera. Todo esto puede generar un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, como ustedes me dijeron. Puede aparecer hidrocefalia en un primer momento, y después aparece el famoso y todo lo demás edema cerebral, que es lo que nosotros vimos la semana pasada, como ya sea edema vasogénico, intersticial o citotóxico. ¿Para qué? Para llegar a un aumento de la presión intracraneal y ahí se forma toda una desregulación del sistema nervioso central, lo que le va a favorecer que la bacteria le provea, esa bacteria que llega a las meninges, le encuentre el territorio ideal para producir la meningitis, ¿sí? A grosso modo, el cuadrito este que les di acá es medio difícil de entenderlo, pero lo que ustedes tienen que saber es que la colonización está a partir de lo que tenemos en la nasofaringe, y después se tienen que dar toda una serie de fenómenos, ¿para qué? Para que se pueda replicar y generar una inflamación de las meninges. Bueno, ¿se entendió grosso modo? Perdón. Sí, Pero ¿Sí? Bueno, entonces, si yo ya les dije cuál es la fisiopatología, acá vamos a ver que existen un sinfín de elementos que van a producir la meningitis. Pueden ser virus, pueden ser hongos, pueden ser parásitos, pueden ser bacterias. Dentro de los virus, ahí a su línea derecha yo les voy a dar varios, los adenovirus, que son los más comunes en los niños, los flavivirus, que son ¿cuáles son los flavivirus? de la hepatitis B, de la dengue. No, de la hepatitis B no, flavivirus, a ver, de los otros. Zika. Muy bien. ¿Transmitido por insectos? Eso, estamos entonces, estamos entrando en el verano y de pronto tenemos chikungunya, zika, dengue, malaria, los enterovirus que también son comunes en los niños, los herpes virus es muy común en los pacientes inmunocomprometidos, el influenza también puede dar una meningitis, tanto la papera, rubiola y sarampión también se ha visto que pueden dar, hoy en día casi prácticamente no dan debido a la inmunización que tenemos, el virus de la rabia también obviamente, y para eso tiene que surgir de que de pronto tengamos
un accidente con algún animal que no es, que tiene la rabia. Entonces, fíjense, de los virus únicamente lo más frecuente es adeno, flavivirus, enterovirus, herpes, los herpes, y ahí paramos, ¿sí? Y dentro de los hongos también, acá yo les doy un sinfín de nombres, pero sobre todo el Aspergillus, son el coccidioide, el criptococo y el histoplasma, son los hongos que no, generalmente van a producir una alteración, una meningitis. Pero para que estos hongos generen esto, ¿qué debe tener el paciente? Inmunodepresión. Inmunocompromiso. Muy bien, tiene que ser un inmunodeprimido. Si somos inmunocompetentes, no voy a tener una meningitis por criptococo, ni por coccidioide, ni por histoplasma, ni paracoccidioide. Bueno, muy bien, excelente. Entonces, hablamos de virus, hablamos de hongo, hablemos de parásito. Parásito también tenemos un sinfín de parásitos que van a producir, y donde los que van a la cabeza sobre todo es el toxoplasma, la toxoplasmosis, la trichinella spirali es menos frecuente. La trichinella, recuerden que afecta más sobre todo lo que es la parte muscular, y el trypanosoma es otro elemento obviamente muy frecuente en nuestro medio, que también puede producir meningitis o meningoencefalitis. Para que tengamos un parásito metido en las meninges, ¿qué tiene que haber? ¿Se durmieron? Vamos. Parasitemia. También debe estar inmunosuprimido el paciente. También tiene que estar inmunosuprimido, también tiene que estar inmunosuprimido. Muy bien. Bueno, me gusta cuando está más activo y no lo hacemos tan monótono. Entonces, las bacterias es otro, y le vamos a dar un ítem un poquito más particular, donde se ha visto que las meningitis por bacterias son las más frecuentes de ver en nuestro medio, donde a la cabeza, fíjense, el Streptococcus pneumoniae va a la cabeza. Dentro de los bacilos gram negativos, sobre todo la Klebsiella, ¿sí? Suele dar meningitis. La Neisseria meningitidis también es bastante frecuente en nuestro medio, que obviamente ha caído un poco por la inmunización, ¿sí? Recuerden que cuando somos chicos nos tenemos que vacunar contra la meningitis, entonces eso se ha visto que disminuye el compromiso por la Neisseria meningitidis. El estreptococo, los estafilococos aureus, sobre todo, está mucho relacionado a los pacientes que tienen alguna puerta de entrada. Recuerden que el estáfilo es un germen normalmente de la piel, lo mismo que la epidermidis. Y acá aparece un listadito donde dice la listeria monocitogenes, ¿sí? También es un cocobacilo, creo, ya me voy a acordar bien, donde también es muy frecuente de ver. Y se ha visto que la listeria está mucho asociada a los pacientes que tienen algún grado de inmunosupresión. Pero si ustedes están ante la presencia de una meningitis, recuerden que varía también los grupos etarios. Cuando son más chicos, cuando son bebés hasta los 5 o 6 años, hay una predominancia de los bacilos gram negativos, de la meningitis, de la Neisseria. En la edad media, en el adulto mayor, sobre todo va a la cabeza el Streptococcus pneumoniae, y en los ancianos ya viejitos vuelve de nuevo a aparecer como es en los niños. Así que esos dos extremos de la vida, recuerden, meningitis y bacilo gram negativo. En el adulto mayor o en los adultos como ustedes, más frecuente el Streptococcus pneumoniae. ¿Se entendió esa gran clasificación que les di? Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, entonces ya dijimos puntualmente cuáles son los gérmenes que lo producen. Entonces las meningitis se ha visto que se las puede clasificar tanto en agudas como en crónicas.
las más frecuentes y las que nosotros debemos preocuparle, obviamente, que son las agudas, donde las agudas se las puede dividir, además de por el agente etiológico, se las puede dividir el meningitis a líquido turbio o a líquido claro, donde los turbios o el aspecto turbio sería de este líquido, va a depender también del conteo celular que tenga este líquido cefalorraquídeo. Entonces, se ha visto que las de líquido turbio las llamamos también purulentas, supuradas o las piógenas, que son las más frecuentes de ver, donde el Streptococcus pneumoniae y el meningococo van a la cabeza. Pero muchas de estos pacientes en un primer momento no suelen ser turbios y a veces pueden virar, le llamamos nosotros después a las 48 o a las 72 horas. Si le hacemos una nueva punción lumbar, el paciente puede presentar un líquido turbio. Otra cosa que nos puede hacer pensar en un líquido turbio es cuando la punción es traumática, o sea, de pronto produce un traumatismo de la piel y ese traumatismo de la piel o tocamos un vaso y puede venir líquido cefalorraquídeo de aspecto sanguinolento, ¿sí? Y después nos hace pensar que sea turbio. ¿Cómo sé yo que un líquido cefalorraquídeo es traumático o no? A ver, ¿alguien sabe? Haciendo un sangre. cultivo. ¿Haciendo qué? Un cultivo. No, porque en el cultivo nos permite ver germen. Si es traumático o O no, no se es. puede hacer por medio de la técnica de los 3 tubos. Si se va aclarando consecutivamente, puede ser traumático. Si se mantiene igual, es que ya había sangre en el líquido cefalorraquídeo. Muy bien, muy bien. La famosa prueba de los 3 tubos. Excelente. Si yo tengo líquido cefalorraquídeo en el primer tubo, creo que es traumático porque me lleve puesto un vasito, pero en el tubo 2 y en el tubo 3 tiene que desaparecer el líquido cefalorraquídeo, el líquido sanguinolento, ¿sí? Si el líquido aparece en los 3 tubos, ¿sí? ¿En qué patología piensan? Vamos, el que me dijo recién estuvo excelente lo que me contó de los 3 tubos. Pero también tenemos la posibilidad de que los 3 tubos tengan sangre. Y si yo tengo en los 3 tubos sangre, ¿en qué patología pienso? Hemorragia. Una hemorragia subarachnoidea. Muy bien, una hemorragia subarachnoidea. El líquido nunca se aclara. Bien, excelente. Excelente, me está gustando esta clase porque los veo más activos. Bueno, la meningitis después también se clasifica en líquido claro, como dijimos, que cuando hay líquidos claros ya vamos a ir pensando que es viral, sobre todo es viral, ¿sí? O afectación parasitaria, y también existe la famosa meningitis tuberculosa. Que ustedes, si se fijan en la diapo anteriormente, yo nunca no les puse dentro de las bacterias, no les puse el bacilo tuberculoso. Bueno, existe la meningitis tuberculosa, y obviamente que muchas veces el diagnóstico también se hace haciéndole tinción del bacilo ácido alcohol resistente, por supuesto. Entonces también piensen en el líquido cefalorraquídeo claro, que puede ser una meningitis tuberculosa. Si es turbio y no está con sangre, piensen que es de origen bacteriano. Bueno, entonces ya le dije en el caso, Sí, diga. profe, en el caso de la meningitis por tuberculosis también tenía el líquido cefalorraquídeo el signo del velo de novia. Exactamente, el signo de velo de novia. Y otra cosa que también recuerden, justo que me trajiste eso a la mente, que en el líquido cefalorraquídeo, en una meningitis que nosotros sospechamos tuberculosa, podemos hacer la adenosin deaminasa, el famoso ADA, que por ahí en un primer momento yo le di cuando empezamos los teóricos
tuberculosis. Pero sí, el velo de novia es muy no necesariamente siempre está, ¿no? El velo de novia es muy difícil por ahí de poderlo objetivar, ese sería el término. Bien, excelente ahí. Entonces, ya dijimos cómo la clasificamos, ¿sí? Ya dijimos que también la podemos clasificar según el agente etiológico, empíricas o parasitarias o micóticas o también bacterianas, y también la podemos clasificar en lo que acabamos de líquido claro y líquido oscuro. Entonces, se ha visto que la clínica, chicos, esto es muy categórico y es como cuando nosotros vemos apendicitis y de pronto decimos el síndrome de fosa ilíaca derecha se caracteriza por fiebre, vómitos y no me acuerdo más, y dolor en fosa ilíaca derecha, creo que era. Acá también pasa lo mismo. Se ha visto que es una triada, es muy común de ver fiebre, cefalea y vómitos, son los síntomas cardinales de la meningitis. No nos olvidemos que los vómitos son no precedidos de náuseas. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado la semana pasada de las características de los vómitos que son a chorro, que no van precedidos de náusea? Y después se agregan toda una serie de síntomas y signos que no necesariamente nos pueden ayudar, pero bueno, se acompañan de anorexia, dolor cervical, o los pacientes refieren dolor de nuca, tienen artralgia, mialgias, están irritables, pueden tener una depresión del sensorio desde obnubilación, desde estupor, sopor, coma, y cuando ya hay algo un poco más florido y hay un compromiso más importante del encéfalo, pueden aparecer convulsiones, ¿sí? Convulsiones es cuando ya tenemos compromiso más encefálico, además de compromiso meningio. Y por supuesto que se ha visto algo muy frecuente, antes se lo veía mucho más, al exantema petequial. El exantema petequial son una serie de petequias que aparecen sobre todo en dorso o tronco, región anterior o dorsal de tronco, y cuando aparece el exantema petequial es categórico que la meningitis es por si yo tengo un paciente que viene con un exantema petequial, puede ser cefalea y vómito, encefalopatía. no. Está preguntando por el germen. meningococo. El meningococo, ¿sí? El meningococo. Entonces, ahí ustedes ya van a empezar a sospechar que lo más probable es que el paciente tenga una meningococcemia, entonces es categórico el exantema. Si no aparece el exantema, bueno, ahí nos dificulta un poquito el diagnóstico, pero son algunas cositas. Pero si ustedes tienen en cuenta la fiebre y la cefalea y los vómitos, obviamente que vamos a tener una alta sospecha diagnóstica, eso sería el término. Bueno, entonces, fíjense en que la clínica no cambia mucho, la fotofobia, las convulsiones, lo que habíamos hablado hace rato, el estado neurológico del paciente, desde trastorno del sensorio como sopor, estupor, coma. Además, si nosotros complementamos con el fondo de ojo, como vimos en los edemas cerebrales, hay edema de papila, y acá empiezan a aparecer algunos elementos del examen físico semiológico, ¿sí? Que tiene que ver con dos grandes signos que son los que más nos pegan en la frente, que son el famoso síndrome de Kearney o el signo de Kearney, el signo de Brusinski, ¿sí? Que esto muchas veces en las eras o en los finales de carrera lo preguntamos, y esos son casi característicos del síndrome meningio. Entonces, si yo tengo síndrome meningio, tengo Kearney, tengo Bruce, tengo que buscar, de alguna forma tengo que intentar ver si tiene Kearney o si tiene Brusinski.
Eso es categórico. Entonces, cuando nosotros pensamos que el paciente tiene rigidez de nuca y alteraciones por ahí de somnolencia, tiene fiebre, tiene vómito, es como que ya le damos el rótulo de meningitis, ¿sí? Pero muchas veces cuando no están presentes esta famosa triada de fiebre, cefalea y vómitos, muchas veces como que ya no podemos relajar y empezar a pensar que la etiología puede ser otra, ¿no? ¿Me entendieron esta partecita? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí, profe. entonces, si yo al examen físico les dije que tenemos dos grandes signos, o tres si lo agregamos rigidez de nuca, es lo que nosotros lo tenemos que buscar sí o sí en un síndrome meningio. Entonces, si yo tengo síndrome meningio, lo primero que tengo que saber, que tengo que ir a ver si tiene rigidez de nuca. ¿En qué consiste esta rigidez de nuca? Le digo al paciente, le pongo, si el paciente colabora, ¿no? Le pongo mi mano en la zona de la nuca, ¿sí? Y le digo, déjela suelto, déjela floja, por decirlo así, que caiga su cabeza sobre mi mano. Entonces yo intento flexionar el cuello, que él se toque con la pera, les iba a decir, con la mandíbula, se toque la zona del tronco, ¿sí? Si ustedes por ahí lo hacen con alguien, con algún familiar o entre ustedes, van a ver que normalmente si nosotros lo dejamos blando, nos podemos llegar a tocar con la mandíbula la zona del tronco. Bueno, esta rigidez de nuca la podemos objetivar de esta forma. El paciente nunca logra llegar a acercar, a tocarse la zona external con la mandíbula, ¿sí? Y a eso, en el mismo elemento, en el mismo momento que yo estoy evaluando la rigidez de nuca, lo voy a evaluar al famoso signo de Kernig. El famoso signo de Kernig, ¿en qué consiste? En que el paciente no puede tener extendidas las piernas, entonces tiende a contraer las rodillas, tiende a doblar las rodillas cuando yo le estoy haciendo la maniobra de ponerle el mentón sobre el esternón. Entonces, en el mismo acto que evalúo la rigidez de nuca, evalúo el Kernig mirándole ¿qué? Las rodillas, si se Rodillas. flexionan. La rodilla, exactamente. Ustedes le miran la rodilla y pueden en una maniobra darle fruto a dos elementos, rigidez de nuca y al Kernig. Y el último, el famoso Brunzinski, ¿sí? Se caracteriza por intentar ver cómo una flexión del cuello, ¿sí? Y ustedes cuando le levantan el cuello, ahí nomás flexionan las extremidades, ¿sí? Entonces, fíjense que el Brunzinski es como que se superpone también con el signo de la rigidez de nuca. Es fundamental que sepan al menos estos dos signos, Brunzinski y Kernig, ¿sí? Y cuándo es positivo y cuándo es negativo. ¿Estamos? Eso le van a preguntar no tan solo cuando tengan un paciente con una posible síndrome meningio, sino también cuando tengan que ver las posibilidades de poder evaluar un paciente desde el punto de vista semiológico. Bueno, entonces ya les dije lo que tiene el examen físico, ya les dije cuál es la clínica, y acá vamos a entrar en la parte donde tenemos que confirmar el diagnóstico. Entonces, a grosso modo yo le digo, viene con cola de león, cabeza de león, pero me está faltando algo más para saber si es un león o no. Tengo que hacerle la punción lumbar. La punción lumbar va a estar caracterizada por la melena del león. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo cabeza de león, cola de león, ¿puede ser un león? Sí. No. ¿Qué nos está faltando para saber si es un león? Puede ser un gato. La cabeza del gato no es parecida al león. Perdone que les dé estos ejemplos medio tontos, pero yo quiero que les quede
limpio lo que yo les quiero enseñar. Si yo tengo una cola de león, cabeza de león puede ser un gato, puede ser un tigre. Si yo tengo... Se confirma con el líquido cefalorraquídeo, profe. Muy Aparte de- bien. Si yo tengo una meningitis, que tengo fiebre, cefalea, vómito, trastorno del sensorio, yo voy a estar pensando que es una meningitis, y lo que me va a faltar para cerrar que es una meningitis es por el líquido cefalorraquídeo. Por eso yo le digo, cabeza de león, cola de león, ¿qué me va a faltar? Que tenga la melena del león. La melena del león vendría a ser la confirmación del líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? ¿Me entendieron? Sí, profe. Bueno, bueno, listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le voy a punzar, le voy a sacar líquido cefalorraquídeo. Se deben sacar 3 tubos, ¿sí? Donde se mandan a bacteriológico, a físico-químico y obviamente se manda a anatomía patológica, porque tengo que descartar también otras enfermedades del tipo tumorales. Cuando yo voy a hacer una punción lumbar, el paciente lo tengo que poner en una posición en gatillo de fusil, que se conoce, donde flexiono las extremidades de la rodilla, trato de llevarla al pecho, y de esa forma voy a trazar una línea que va desde la perdón, se me fue, sacra posterior, tanto derecha como izquierda, y ahí trazo una línea media. Esa línea media, cuando yo llego a la columna, ahí estoy más o menos en qué espacio vertebral. Entre la L4 y la L5. L4 y L5, ¿sí? Entonces, ahí yo voy a poder introducir tranquilamente la aguja espinal, sí. ¿Por qué voy a poder introducir tranquilamente la aguja espinal? ¿O por qué no lo hago a L4, qué sé yo, en D6, D7? Esto tiene una explicación porque se hace la punción lumbar Porque ahí. no compromete la médula. Pues. Porque no compromete la médula, porque ahí tenemos la cola de caballo, y ahí, por supuesto, recuerden que hay más líquido y todo lo demás. Entonces, ¿qué hacemos para tomar la muestra? Se hace una zona de asepsia, por supuesto, se colocan guantes y se toma la muestra, se saca los 3 tubitos, y además de sacar los 3 tubitos, podemos medir lo que se llama presión de apertura del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Esa presión de apertura del líquido cefalorraquídeo es como cuando veíamos hipertensión endocraneana. Tiene que tener un valor entre 20 a 25, y si ese valor supera los 25, decimos que estamos con hipertensión endocraneana. Es una forma práctica de hacerlo. Mientras ustedes hacen una punción lumbar, pueden sacar estimativamente la presión del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces le saco el líquido, lo mando a físico-químico, lo mando a bacteriológico, donde el bacteriológico vamos a ver el directo y el cultivo. Ustedes, cuando mandan el líquido bacteriológico, ¿se preocupan más por el directo o por el cultivo? Cultivo. Cultivo. ¿Cuánto tarda un cultivo en el líquido cefalorraquídeo? ¿Cuánto tiempo tarda? 3 días, puede ser 2 días. Más o menos, 2 a 3 días. Con los nuevos se vienen a casi 24, 48 horas. Entonces yo tengo que estar esperando entre 24 y 48 horas para saber qué germen es. Entonces, lo principal que ustedes se tienen que preocupar es por el directo. Ustedes llevan el tubito, le dicen al bacteriólogo, quiero que me haga la tinción de ¿qué? De Gram. De Gram. Muy bien, de Gram. Yo soy el bacteriólogo, le hago la tinción de Gram.
y le digo, ah, hola doctor, sí, estoy viendo cocos y diplococos gram negativos. ¿Ustedes qué van a hacer ahí? Cocos y diplococos gram negativos. ¿En qué piensan? A ver. Neisseria. En una Neisseria, en una Neisseria. ¿Y por qué se van a asustar o no se van a asustar ustedes? Sí, por las complicaciones. No tan solo por las complicaciones, porque Es se van a ¿No contagioso. asustar. que tiene que estar aislado en ese caso? Muy bien, porque tiene que estar aislado, tengo que saber con quién tuvo contacto, y ustedes empiezan a tener miedo. ¿Por qué? Porque ustedes le hicieron la punción lumbar, y ustedes tuvieron contacto con el paciente. No sé si me entienden. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, ¿qué empiezan a pensar? Uy, ya me voy a enfermar. ¿Saben por qué? Por eso les hago hincapié, les marco esto. Cuando ustedes tomen una muestra de líquido cefalorraquídeo, se van, la llevan a la muestra y le dicen al bacteriólogo, míralo ya, porque si es un meningococo, tengo que empezar a llamar al de la guardia y dice, ¿quién estuvo con Pérez? Yo estuve con Pérez. Uy, yo también estuve con Pérez. Lo llaman al familiar. No, pero Pérez, además de haber estado conmigo, estuvo en la cancha o estuvo en el boliche recién. Todos esos pacientes, todos esos contactos, ustedes después tienen que identificarlo y tienen que hacer profilaxis, porque recuerden que es una enfermedad de denuncia epidemiológica. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, entonces se pide el directo, siempre. Siempre pedimos directo y cultivo, siempre, los dos. Pero ¿cuál es lo que más me va a urgir saber yo? Lo primero que yo tengo que saber es el directo. El directo, chicos, les dura 15, 20 minutos, lo que tarda el bacteriólogo en colorear la muestra. ¿Se entendió? Bien, bien, sí, sí. Sí, bueno. Si yo les digo que el directo es un coco y diplococo en racimos gram positivo, ¿se van a quedar un poquito más tranquilos? No, No, ¿por qué? porque si está enfermo es infeccioso, es contagioso. Es contagioso, pero ¿cuál Puede es el ser único que se contagia? son El que se contagia, el que se contagia por contacto es el meningococo. Si yo pienso que es un coco y diplococo gram positivo, piensen en un neumococo, ¿sí? Y el neumococo por contacto no se contagia, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, simplemente les estoy dando esos tips para que ustedes también sepan cómo manejarse ante la presencia de una meningitis. Entonces, pedimos el líquido, pedimos cómo está la albúmina, pedimos el recuento celular con predominio, porque no es lo mismo predominio linfocitario, que es muy común en los virus, que predominio neutrofílico, que es muy común en las bacterias. Pido la glucosa, si la glucosa está normal, si está alta, si está baja. Si está baja voy a pensar más en las bacterias. Recuerden que las bacterias consumen glucosa. Y acá la última partecita que yo les digo, tratar de identificar el germen, y el cultivo obviamente lo van a tener a las 48 horas. Bueno, entonces, además de hacerle una punción lumbar, tenemos que saber cuándo no hacerla, porque muchas veces les va a tocar no hacer la punción lumbar y van a tener que poner un tratamiento empírico porque no le pueden hacer la punción lumbar. Se ha visto que cuando hay hipertensión endocraniana importante, cuando hay edema de papila, no la hago. Cuando tenemos una infección en la zona de que vamos a hacer la punción, ¿sí? Llámese una celulitis, llámese un herpes zóster que afecte esa zona, no lo voy a hacer porque puedo sobrecontaminar esa zona. Si de pronto tienen algún foco neurológico importante, está visto que lo pueden hacer o como no, pero bueno. Y también cuando hay pacientes que tienen alteraciones de la coagulación, por lo que hablábamos de que puede sangrar,
Y si el paciente, por supuesto, está hemodinámicamente inestable, muchas veces también podemos diferir. Entonces, cuando yo le hago ya la punción del líquido cefalorraquídeo, fíjense en que prestamos mucha atención a la albúmina. Si está alta, nos vamos a ir para el lado de las meningitis bacterianas, neumococo, meningococo y ácido alcohol resistente. Y si tiene bastante, no se mueve mucho la albúmina, vamos a ir pensando en las infecciones virales. Las células, es lo que yo le dije, si tenemos predominio linfocitario, pensemos en tuberculosis y en virus, pero si tenemos aumento de los polimorfonucleares, pensemos en la bacteria. Y la glucosa, por supuesto, si la glucosa está baja, más pensemos en tuberculosis y en bacteriana, y si está normal o algo bajo, generalmente normal, pensemos en las virales. Fíjense en que tienen que prestarle atención a esos tres elementos ustedes, a la albúmina, a la celularidad y a la glucosa. ¿Estamos? Entonces, en el físico-químico ustedes van a pedir solicito, albúmina, celularidad con predominio, glucosa. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Sí. No. Profe, Ya una termino. consulta, Sí, pregunta, diga. perdón. No. En el caso de que, a ver, porque dice que hacer una punción se contradice con qué, en ese caso, si en estos pacientes. ¿Cuándo estaría contraindicado? Contraindicado, perdón. Ah, perdón, está bien. Perdón, Acá, sí. no, está bien, no hay problema. No lo hacemos cuando tenemos signos de hipertensión endocraniana, obviamente que lo vamos a objetivar con el fondo de ojo o con una tomografía donde veamos importante edema cerebral. Si tienen una infección de la piel, justo en la zona donde van a hacer la punción, o sea, L4, L5, si hay una alteración en la coagulación, pacientes que tienen menos de 10.000 plaquetas, ¿sí? Menos de 10.000 plaquetas, muchas veces la diferimos. Y por supuesto, si el paciente está en un paro cardiorrespiratorio o está muy inestable, también no lo hacemos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Profe, Sí. profe, ¿podría dar algún ejemplo de déficit neurológico focal, por favor? Un déficit neurológico focal son los pacientes que tienen, cuando uno no sé si leyeron ya Glasgow, cuando uno los quiere despertar a la voz y no se despiertan y responden únicamente al dolor, ¿sí? Al dolor, ¿qué significa? Le comprimo la zona external y tiene respuesta de descerebración o de decorticación. ¿Se ubican eso? ¿O estoy hablando chino básico? Cuando nosotros vamos a estimular a un paciente, lean Glasgow, que dice que el Glasgow, uno dice, lo habla a la voz, al tocarlo y todo lo demás, o al dolor. A medida que va deteriorando su estado neurológico y va cayendo su Glasgow, hay pacientes que uno lo estimula a la voz, no se despiertan, a los movimientos no se despiertan, y los terminamos estimulando al dolor. Al dolor implica ejercerle una compresión, sobre todo a nivel del externor, donde provocan gran dolor. Ese gran dolor, los pacientes como ya tienen compromiso encefálico importante, tienden a hacer lo que se llama descerebración o decorticación. ¿Qué hacen? Mueven los miembros, veo que no se acuerdan de semio, mueven los miembros hacia afuera cuando tenemos decorticación o mueven los miembros hacia adentro cuando tenemos descerebración. Eso sería un déficit focal. Claro, tiene que ver con lo que es la motilidad del paciente, en ese caso. Exactamente. Tanto voluntaria como involuntaria. Estos pacientes, exactamente. Esto ya sería la motilidad involuntaria, ¿sí? Bueno. Y la coagulopatía, que tiene que ver con las plaquetas bajas.
Bueno, después se ha visto que hay un score que en realidad esto, chicos, es para... está fundamentalmente visto para cuándo podemos iniciar el tratamiento antibiótico. La mayoría de las veces nosotros vamos a hacer el tratamiento empírico, hasta que vamos haciendo todo. Pero no se olviden que siempre le tienen que tomar muestra antes de empezar con el esquema terapéutico. Entonces, si yo ya le hice lo que es la punción lumbar, también me voy a apoyar en algunos otros elementos, como el hemograma, si tiene neutrofilia, la eritro, la PCR, la procalcitonina. Le voy a sacar hemocultivo, porque estos pacientes, muchos tienen bacteriemia, como hablábamos hace ratito cuando empezamos la clase. Esta bacteriemia puede... llegar a la meninge, entonces lo tengo que hacer hemocultivo. Puedo hacer un Mantux cuando sospecho que es una tuberculosis, lo mismo hago radiografía de tórax, hago fondo de ojo, y sí mucho también me voy a respaldar en hacer lo que se llama tomografía o resonancia del encéfalo, dependiendo en qué medios ustedes se manejan. Si están en el interior y no tienen para hacer una tomografía, tratelón, porque si no ese paciente se les va a morir. No esperen mandarlo a La Rioja Capital para hacerle los estudios recién tratados. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, doctor. Sí. Bueno, entonces, ahí ya termino. Entonces yo les decía hace rato de lo fundamental que es decirle al bacteriólogo que les haga la tinción de Gram. ¿Sí? Entonces dijimos, si son cocos Gram negativo, Neisseria meningitidis. Si son cocos Gram positivo, pensamos en el Streptococcus pneumoniae, o pensamos en el estafilococo, que es otro germen de la piel, y vamos a la otra parte. Si sospechamos que son si tenemos Gram negativo, pensemos en el Haemophilus influenza, que es muy común en los niños, y si tenemos Gram positivo, pensemos en la Listeria monocitogene. Este cuadrito es más o menos para que ustedes le den una importancia al Gram. No es lo mismo ver un coco, no es lo mismo ver un bacilo, no es lo mismo que sea positivo y no es lo mismo que sea negativo. ¿Sí? Bueno, entonces, se está haciendo larga y pesada, pero ya termino. Les prometo que tenemos 5 minutitos más. Entonces, como ya hacemos el diagnóstico, lo tengo que tratar. El tratamiento obviamente va a ser en forma precoz. Yo cuanto más rápido le hago la punción lumbar, más rápidamente voy a alargar un tratamiento empírico. Siempre recuerden que el tratamiento va a ser empírico y se va a basar en su sospecha etiológica. Si yo sospecho que es un hongo, le pongo para un hongo. Si yo sospecho que es una bacteria, le pongo para una bacteria. ¿Sí? Entonces, es fundamental que cuanto más precoz inician el tratamiento ustedes, más posibilidades de sobrevida tiene el paciente. Lo que quiero que tratamos de hacer fundamentalmente es que no tengamos hipertensión endocraniana, eso también nos va a ayudar el tratamiento precoz. Y si no tiene hipertensión endocraniana, vamos a disminuir algunas secuelas como son algunos de los niños, como es la hipoacusia. Y las medidas generales no varían con respecto a lo que vimos la semana pasada de edema cerebral. Le elevo la cabeza a 15 grados, le aumento el oxígeno, ¿sí? Puedo usar manitol, puedo usar dexametasona. Fíjense en que eso sería el tratamiento como de sostén del paciente. Y obviamente acá vamos al tratamiento específico, ¿sí? Dependiendo del germen que yo tengo. Si yo tengo un coco Gram positivo, como hablábamos recientemente, un estáfilo o un neumococo, los dos elementos, fundamentalmente usamos ceftriaxona, se usa 2 gramos cada 12 horas. Recuerden que acá la ceftriaxona se usa el doble de dosis de lo que se usa en una neumonía, ¿sí? Entonces se usa 4 gramos por día, más vancomicina, y la vancomicina se usa 1 gramo cada 12 horas.
Si yo sospecho que tengo un coco gram negativo, llámese una Neisseria meningitide, puedo usar ceftriaxona, pero también tenemos una buena cobertura con la penicilina G sódica, ¿sí? Estoy hablando de la G sódica, no la penicilina benzatínica, ¿no? Quiero que tengan en cuenta eso. Estoy hablando de la penicilina endovenosa, no de la intramuscular. Si sospechamos que es un bacilo, como dijimos que puede ser una listeria, ampicilina, ¿sí? Aminoglucósidos podemos usar. Y si sospechamos que es un bacilo gram negativo, llámese Klebsiella, por supuesto vamos a usar medicación o antibióticos que tengan cobertura sobre los gram negativos, como puede ser la ceftazidima, la cefepime, la piperacilina, y la ceftriaxona también tiene cobertura sobre los bacilos gram negativos. Eso en cuanto si nosotros ya sabemos cuál es el directo. Y si según la edad del paciente, acá también varía un poquitito, no mucho más. Si son pequeños, que es muy común de ver en los chicos, usamos ceftazidima más vancomicina. Podemos llegar a usar cefotaxima, que son céfalos de tercera, pero la mayoría de las veces terminamos usando ceftriaxona más vancomicina. O sea que acá el caballito de batalla que más usamos es la ceftriaxona más vancomicina, ¿sí? Entonces, si les preguntan cuál es el tratamiento empírico de la meningitis, piensen que fundamentalmente el empírico es la ceftriaxona más vancomicina, ¿sí? Y si tenemos pacientes que, como habíamos hablado, que pueden estar en condiciones especiales con algún grado de inmunocompromiso, vamos a usar piperacilina, tazobactam, cefepime, ceftazidima, y si sospechamos que tenemos un hongo, vamos a usar un antifúngico. Si tenemos un virus, usamos un antiviral. Si tenemos un parásito, usamos un antiparasitario. Y por supuesto, si tenemos el antecedente de una neurocirugía o de un traumatismo, ¿no? Sobre todo pensemos en que puede estar asociado a un gram negativo, le podemos poner ceftazidima o cefepime. Y más vancomicina. Los esquemas actuales van la mayoría asociados a vancomicina. ¿Se entendió? ¿O fue muy pesado eso? Fue pesado. Bueno. Les simplifico. Tratamiento de la meningitis aguda bacteriana, ceftriaxona, vancomicina. Ceftriaxona 4 gramos por día, vancomicina 2 gramos por día. ¿Sí? Así no se meten en camisa de 11 balas. Bueno, y ahí también está visto los tiempos de que hay que hacer el tratamiento. Si sospechamos en una hemófilo o en una meningitis por Neisseria, con 7 días nos alcanzan más allá de la evolución clínica, ¿no? Se ha visto que los días de tratamiento van de la mano de la evolución clínica que está teniendo el paciente, si mejora o no mejora. Si pensamos que es un estreptococo, tenemos que hacer de 10 a 14 días. Si pensamos en una listeria, hacemos de 14 a 21 días. Lo mismo si después pensamos en los estreptococos del grupo B, como decíamos, el piógene, la galactea, todo eso pensemos son 14 a 21 días, y por supuesto si tenemos bacilos gram negativos, 21 días. Así que fíjense en los días de tratamiento que debe tener un paciente, o los días de internado por ahí que permanece un paciente con meningitis. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Listo, y ahora les termino y les dije que tenemos que tener cuidado en hacer profilaxis en los pacientes. ¿Profilaxis qué significa? En darle tratamiento a los pacientes, a los familiares, a los contactos que tuvo el paciente, cuando ya tenemos una meningitis meningocócica. Por eso yo les dije la importancia de saber el directo, ¿sí? Entonces, si yo fui contacto de
de una meningitis por meningococo, obviamente voy a tener que tomar rifampicina, 600 miligramos cada 12 horas en 4 dosis, o sea que lo puedo hacer 600 miligramos cada 12 hoy y cada 12 horas mañana, ¿sí? En los niños también muchas veces no se la usa porque es bastante hepatotóxica la rifampicina, y también se ha visto que usar ciprofloxacina en dosis única de 500 miligramos también ayuda para la profilaxis, ni pensarlo la ceftriaxona en 250 miligramos como única dosis, ¿sí? O sea, tranquilamente nos podemos hacer una ampolla de ceftriaxona y tener cobertura sobre una profilaxis sobre el meningococo. ¿Estamos? Entonces, y por supuesto, otra medida que es la fundamental en este caso, es la vacunación. Tener el calendario de vacunación completo se ha visto que disminuye el riesgo de pacientes hospitalizados o de infecciones por meningococo. Pero también se ha visto que la hemofiloinfluenza también puede provocar algún grado de afectación a sus contactos. Entonces también podemos usar rifampicina, lo mismo que usamos para el meningococo. Y lo mismo podemos hacer ceftriaxona, lo mismo que para el meningococo. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una meningitis por meningococo, tengo que hacer la profilaxis a todos sus contactos. Llámese familiar, llámese la enfermera que lo atendió en la guardia, llámese médico que lo vio en la guardia, llámese licenciado en rayo que le hizo la tomografía, llámese doctor que le hizo la punción lumbar. Todos estos pacientes, todos estos contactos deben cumplir el tratamiento para la profilaxis. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Fue larga, pesada, pero quiero que les queden claro al menos meningitis, que es una urgencia infectológica, que dependiendo del directo ustedes van a saber cómo actuar, pero tienen que hacer el tratamiento empírico porque estos pacientes se mueren, y por supuesto la clínica junto con el examen físico, más la punción del líquido cefalorraquídeo, son los cabeza de león, cola de león, melena del león, termina siendo un león. ¿Sí? Sí, ¿Se profe. entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Les quedó algo limpio? ¿Preguntas? ¿No? No, Bueno. profe. Me gusta porque estuvieron más participativos y no me gusta estar hablando como loco malo, le digo yo siempre de este lado de la pantalla. Espero que hayan entendido algo, si no, como ustedes saben, por ahí me pueden preguntar, salir de dudas, saben a dónde encontrarme o cómo encontrarme, así que bueno. Los dejo, que tengan un excelente fin de semana y a todos las chicas alumnas que son mamás, que tengan un hermoso día el día domingo. Muchas gracias, profe. Dele. Muchas Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos, Chao, cuídense. profe. Gracias, profe. Buen fin de semana. Gracias, profe. Hasta luego.